Señor les bendiga en esta tarde, amada iglesia. Es un momento de estar aprendiendo más de la palabra, ¿verdad? Escudriñando las escrituras. Y así lo vamos a hacer en esta tarde. Espero que estén bien en casita y que la misericordia de Dios siga derramándose en sus vidas y en sus corazones. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer primeramente la cita y después vamos a estar orando. Está basada esta enseñanza en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, verso 2. Sofonías, capítulo 3, verso 2. Vamos a hacer esta lectura juntos, ustedes ahí en su casita y yo aquí en mi casita también, ¿verdad? Vamos a hacer esta lectura de la palabra. Dice así la palabra de Dios, de la siguiente manera. Sofonías, capítulo 3, Sofonías, capítulo 3, verso 2. Dice así de la siguiente manera. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Si ustedes entendieron la lectura, hermanos, se repite mucho la palabra no. Le podríamos poner los no, ¿verdad? Pero no, la titula de otra forma. Es analizando, el tema es analizando las causas de nuestros fracasos. Quisiéramos que no hubiera fracasos en nuestra vida, hermanos, pero sí los hay. Y a veces es por causa de ciertas circunstancias que a veces nosotros mismos provocamos. Y en esta tarde quisiera analizar, ¿verdad?, junto con ustedes las causas de nuestros fracasos, y para eso lo vamos a basar en esta palabra que acabamos de leer, Sofonías 3:2. No escuchó la voz, no recibió la corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Amén. Oramos. Padre maravilloso, Creador y sustentador de todas las cosas, te damos gracias por la vida de cada hermano, de cada hermana y de cada persona, Señor, que va a escuchar esta enseñanza de tu palabra. Enséñanos a vivir tu palabra. Danos esa fuerza, esa determinación, ese valor para hacerlo, Señor. Ponemos este tiempo en tus poderosas manos. Queremos que nuestra vida sea edificada. Y tu palabra, Señor, es el medio que tú has dejado para ser enseñados, para ser instruidos. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, Señor, que está de pie en medio de toda circunstancia que aqueja nuestra vida, porque estamos confiando en ese Dios que nos tenderá la mano y que nos sigue escuchando cuando a Él clamamos. Padre, en esta hora dejamos este tiempo en tus manos y sea tu misericordia sobre nosotros, Padre amoroso. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos y guiarnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Pues bien, hermanos, como les comentaba hace un momento, podríamos haber titulado esta enseñanza los 4 no, ¿verdad? Porque si usted ve en la lectura que hicimos, el denominador común es no, no y no. Y aquí se habla del pecado de Jerusalén y también de su redención, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, que el pueblo de Israel pecó, bueno, varias veces, ¿verdad? Y eso le provocó alejamiento de Dios. Pero vamos a analizar, hermanos, en esta tarde las causas de nuestros fracasos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que hay varias causas, ¿verdad? Pero ahorita queremos tomar las que dice ahí el profeta Sofonías. Los fracasos, hermanos, vienen a nuestra vida con frecuencia, a veces por causas simples, a veces por causas más complicadas, ¿verdad? Pero quisiéramos decir, estamos exentos de fracasos, pero no, hermanos, no estamos exentos de fracasos. A veces los causamos nosotros mismos, esos fracasos. A veces las circunstancias que nos rodean hacen que fracasemos en ciertas encomiendas o en ciertas metas que nos proponemos, ¿verdad? A veces decimos, ay, no, es que es mi mala suerte, pero nosotros como cristianos, ¿verdad? Sabemos que no es así, porque Dios está
en control. A veces decimos que es el destino, la gente de allá afuera dice, es que es el destino, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, hay acontecimientos que nos van sumando y que hacen que nosotros no triunfemos, no lleguemos a culminar algo, no lleguemos a la meta, no alcancemos el propósito que nos hemos fijado, que nos hemos propuesto. Pero esa es verdad, esos fracasos son dolorosos, nos lastiman, nos duelen, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, son necesarios para que analicemos el porqué de esos fracasos, ¿verdad? En el área de la aviación, de los aviones, ¿verdad? Hay situaciones que hacen que un avión se desplome, que un avión caiga. Y esas situaciones, hermanos, pues son analizadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que saber, ¿verdad? Y llegan los familiares a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué el avión se vino abajo? ¿Por qué se desplomó? Y la gente tiene que saber, los que estaban ahí o los que son responsables de ese avión, de esa aerolínea, tienen que dar una causa. Y para eso, ¿verdad? Se usa una llamada caja negra que todos los aviones traen. Y que esa caja negra guarda o almacena todo lo que el piloto y el copiloto se dijeron en la cabina, todos los pormenores que había en el avión, ¿verdad, hermanos? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que hay causas que provocaron ese desplome, ese desplome de ese avión. Entonces, ese avión que se cayó es analizado, ¿verdad? Es por esa caja negra que tiene, por si hubo una falla en el motor, por si hubo falta de presión en las turbinas. Entonces, esa caja negra, hermanos, es muy importante en el avión, es muy importante, porque puede descubrirse lo que pasó antes de que el avión se desplomara, antes de que el avión se viniera abajo, y da la verdadera causa, ¿verdad? De ese accidente, de esa situación, ¿verdad? De desplome. Esa caja negra del avión hace que se sepa, que se conozca los verdaderos motivos, ¿verdad? Del porqué del accidente. Y en uno de esos accidentes, hermanos, cuando analizaron una caja negra de avión para ver por qué se había desplomado el avión, se dieron cuenta que fue un error humano, que ellos cambiaron ciertas turbinas, pero no les despegaron una cinta que esas turbinas traían. Y al no despegarles esas cintas adhesivas, hicieron que esas turbinas no hicieran el trabajo que tenían que hacer, y por consecuencia no encendieron correctamente y el avión se desplomó. Pero eso, ¿cómo lo supieron? Por la caja negra que traía este avión y que les dio la información, ¿verdad? Precisa de esto. Nosotros, ¿verdad? Nosotros los seres humanos no tenemos una caja negra, ¿verdad? Es decir, a ver, chequen por qué fracasó en esta situación, fracasó en la finanza, fracasó, perdón, en lo financiero, fracasó en X situación, en la meta que le había dicho que iba a lograr. No tenemos esa caja negra, hermanos, pero tenemos algo importante en nuestra vida, que es la palabra de Dios, que es la lámpara que nos guía. Y entonces la palabra de Dios va a hacer que nosotros estemos pendientes de lo que está pasando en nuestra vida. Dice la Biblia que es como un espejo donde nos podemos ver. Entonces, Sofonías capítulo 3, verso 2, nos da algunas causas que producen fracaso en nuestra vida. La primera nos dice, no escuchamos la voz de Dios. La segunda nos dice, no recibimos la corrección. Usted lo leyó al principio conmigo. No pusimos nuestra confianza en Dios y no nos acercamos al Señor. Fíjense, 4 causas nos está dando el profeta de por qué a veces vienen los fracasos a nuestra vida, por qué a veces vienen las situaciones difíciles a nuestra vida y no las podemos evitar porque nosotros mismos hemos hecho que esto llegue a nuestra vida.
No es Dios. A veces somos nosotros mismos los que provocamos los fracasos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida conyugal, en nuestra vida familiar. Y dice, ¿verdad? Que con detalle nos habla, ¿verdad? De que hay 4 situaciones que provocan fracaso en nuestra vida. Y la primera causa, hermanos, que quiero que analicemos es que no quisieron escuchar. Porque a veces no queremos escuchar a Dios. Porque decimos, ay, es que Dios no me habla, ¿verdad? He estado insistiendo y Dios no me ha hablado. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 21, Jeremías capítulo 22, verso 21, nos dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Qué triste y qué desesperante de ser para Dios decir, te estoy hablando y tú no dijiste, no te voy a oír. Eso ha sido un problema desde tu juventud, le dice Dios al pueblo de Israel. Desde que te saqué de Egipto no has querido oír mi palabra, mis consejos. Y a veces, hermanos, nosotros no hemos querido oír, porque a veces nos gusta oír las cosas que nos agradan, las cosas que nos convienen, las cosas que no nos corrigen. Pero por eso a veces fracasamos, porque a veces Dios nos habla y nosotros, como esa voz no nos gusta, como eso que están diciendo no me conviene, decimos no. Había un refrán, no sé cómo llamarlo, que decía, los niños cuando estaban chiquitos decían, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. A veces nosotros así nos ponemos, no oigo. Le decimos a Dios, no. O sea, quiero que me hables, pero eso que me estás diciendo no me gusta. Eso que me estás hablando no me conviene. Eso que me estás evitando, que no quieres que haga, a mí me agrada. Y quieres que lo deje de hacer. Y a veces por eso, hermanos, por no escuchar la voz de Dios, caemos en fracaso. Caemos en no llegar al objetivo, a la meta. Ahora, es muy importante que tengamos comunicación con Dios. Un piloto de avión, hablando de términos de aviación, tiene que tener comunicación con la torre de control, hermanos. Un piloto siempre tiene que estar comunicando con la torre de control. ¿Cuánta nubosidad hay? ¿Están las condiciones climáticas aceptables para que el avión pueda volar? ¿No hay mucha neblina? Y si este piloto no tiene comunicación con la torre de control, lógicamente no va a llegar a buen puerto, se va a caer ese avión. ¿Por qué? Porque no está escuchando lo que la torre de control le dice. ¿Sabes qué? Retrasa el vuelo porque hay mucha neblina. ¿Sabes qué? No vueles por esto. Entonces, pero si ese piloto dice, no, yo puedo, yo ya hace mucho, tengo muchos años en esto del avión, de volar aviones, entonces, de la aviación. Y se deja guiar solamente por él sin escuchar lo que la torre de control le dice, va a fracasar. Igual nosotros, si nosotros no dejamos que la voz de Dios nos hable a través de su palabra, a través de un testimonio, a través de un canto, a través de un consejo de alguien que es temeroso de Dios, de un líder, del pastor, no vamos a llegar a la meta, no vamos a lograr lo que queremos lograr. Ahora, es muy importante que nosotros como cristianos escuchemos la voz que nos quiere ayudar a cambiar y no las voces que solamente nos quieren apapachar y dejar igual como estamos. Entonces, como cristianos, las voces que nos cambian son las que debemos escuchar. Las voces que a veces no nos gustan, lo que nos está diciendo son las que debemos escuchar. Pero a veces somos contrarios, ¿verdad? Decimos, no, eso no me gusta, mejor no lo escucho. Hay un ejemplo muy claro en la Biblia, hermanos, que está ahí en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 4 al verso 8. Se los voy a leer, dice así la palabra. Primera de Reyes, capítulo 22, del verso 4 al 8. Y dijo Josafat,
¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y dijo luego Josafat al rey de Israel, yo ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramón de Galad o lo dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová te entregará en sus manos al rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Miqueas, hijo de Imía. Mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino que solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Y si usted sigue leyendo la historia, usted se dará cuenta, hermano, que el rey no le gustaba lo que Miqueas le profetizaba. Micaías, perdón, lo que Micaías le profetizaba. Micaías le profetizaba la verdad, y como la verdad no le gustaba, prefería oír la mentira de 400 profetas falsos. Y prefería seguir engañado, porque eso sí le gustaba escuchar, porque ellos le decían, vas a ganar, tú eres el poderoso, tú eres el rey. Y usted conoce la historia a lo mejor, yo creo que sí la conoce. Y se da cuenta que muchas veces preferimos escuchar lo que nos gusta, lo que nos conviene, a quien no nos corrige, a quien no nos dice, ¿sabes qué? Necesitas cambiar, necesitas amar más, necesitas perdonar más, necesitas reconciliarte con tu hijo, con tu esposa. No, es que tú no sabes la situación. Y hay que decir, no, tú hiciste bien, tú no le pidas perdón a nadie. A veces a eso nos gusta escuchar, hermanos. Y es muy importante saber que a veces la causa de nuestro fracaso, como dice Sofonías, hermanos, es que no escuchamos a Dios. No escuchamos a Dios. No queremos escuchar a veces a Dios. No escuchó la voz, dice la palabra. ¿Pero la voz de quién? De Dios. Ahora, Juan 8:43 nos dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Hace una pregunta el Señor, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Les pregunta, porque no podéis escuchar mi palabra. Entonces, a veces no escuchamos la voz de Dios porque no nos gusta esa palabra. Ahora, Jeremías 11:10 dice de la siguiente manera, se han vuelto a la maldad, a la maldad de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto y el cual yo había concertado con sus padres. ¿Cómo invalidaron el pacto? No escuchando la guianza de Dios, sino que se fueron y no escucharon la voz de Dios. Y eso les trajo idolatría, eso les trajo pecado, les trajo muchas consecuencias. Amén. Ahora, tenemos que comprender que Dios nos habla de diversas maneras, pero nosotros no hemos prestado atención a su voz y no queremos oírla. Como el profeta, como el rey, ¿verdad? Este rey no quería oír a Micaías, ¿verdad? Él no quería oírlo. Él decía, no, prefiero oír a los otros 400 profetas que tengo que a Micaías, porque nunca me profetiza, dice, Micaías no me profetiza cosas buenas. Si usted conoce la historia de Micaías, el primero le dice, uy, sí, rey, tú vas a ganar. Y después le dice, no me mientas. Él sabía, ¿verdad? Pero no entendía. Qué triste es cuando nosotros sabemos que Dios nos está diciendo, no hagas eso, no hables de esa forma, no pienses así. Pero nosotros decimos, escucho mejor a los que me dicen, todos piensan así, todos hablan así. Ahora, es muy importante, como dice la palabra allí en Zacarías 7:13. Zacarías 7:13 dice, y aconteció que así como él clamó y no escucharon. No escucharon, hermanos. Entonces, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en diversas formas, a través de la palabra, a través de un canto, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la predicación de los domingos, a través de una persona que tenga temor de Dios y nos hable. Entonces, uno de nuestros fracasos, o una de las formas del fracaso, hermanos, es no escuchando. La segunda, hermanos, está muy clara también ahí. No quisieron
recibir la corrección. Ay, porque la corrección no es bonita. La corrección no, es dolorosa. La corrección es jalarnos, ¿verdad? Un poquito las orejas y decir, hey, estás mal. Y eso no nos gusta. Si escuchar no nos gusta, menos que nos corrija, ¿verdad? Entonces, pero la palabra nos dice, hermanos, que tenemos que ser corregidos. El padre al que ama, disciplina, dice, y corrige al que toma por hijo, ¿verdad? Y en hebreo nos lo dice. La palabra de Dios también ahí en Proverbios 15:10 dice, la reconvención es molesta al que deje el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Muy clarito, ¿verdad? Nosotros tenemos que aceptar la corrección, porque si no aceptamos correcciones, vamos al fracaso. Y eso lo vemos en las familias. Cuando nuestros hijos no quieren aceptar la corrección y le decimos, bueno, yo te estoy diciendo, si tú lo quieres aceptar bien, si no, no. Pero va a traer consecuencias. Eso sí te lo puedo asegurar. Va a traer consecuencias el que no quieras cambiar esa actitud, el que no quieras recibir la corrección. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra en Jeremías 32:33, y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. No escucharon para recibir corrección. Entonces, es bien importante, hermanos. La palabra corrección, hermanos, significa señalar un error con la intención de corregirlo. Si señalas algo, estás equivocado, pero puedes corregirlo. Puedes hacerlo. Te lo digo para que lo corrijas, no para solamente decir, tú eres el que te equivocas, no, es para corregirlo. Entonces, es bien importante aceptar la corrección. Por eso, ¿verdad? Corregimos. Usted no se ha equivocado cuando escribe alguna palabra, hermanos. ¿De verdad que sí? Ay, escribí mal, aquí dice otra cosa, voy a corregir. Y usted borra esa palabra y la escribe como debe ser, por decir un ejemplo. Podríamos poner muchos. Pero, ¿por qué? Porque está corrigiendo. El Señor te corrige porque quiere que cambies, porque te equivocaste. Y a veces nuestro orgullo es más fuerte y nuestra soberbia nos gana y decimos, no, no, es que yo no puedo estar mal. Claro que sí podemos estar mal. Todos nos podemos equivocar. Pero la cuestión es aceptar esa equivocación y corregirla. Porque por eso venimos a fracaso. Es que yo no voy a cambiar. Entonces no vas a ser mejor persona, no vas a ser mejor cristiano, no vas a ser mejor padre, no vas a ser mejor esposo. Es que a mí no me van a cambiar porque yo así lo viví. Ok, pero fue mal vivido. Tú tienes que empezar un principio en Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice también en Proverbios 13:18. Fíjense lo que dice, bien bonito. Pobreza y vergüenza traerá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Fíjense lo que acarrea la falta de corrección, más lo que añade cuando queremos corregir algo. Recibirá honra, dice. Y dice el otro, pobreza y vergüenza traerá el que no acepta la corrección, pero el que la acepta y se corrige va a recibir honra. Eso es bien importante, hermanos, aceptar la corrección, porque si no vamos a fracaso. O sea, no es que, ay, ¿por qué fracasé? Pues porque no aceptaste la corrección. Ay, ¿sería que no me enseñaron bien? ¿Será que mi mamá? ¿Será que mi papá? ¿Será que el pastor? No aceptaste la corrección. Ahora, también segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, esta es una palabra muy conocida por nosotros. Toda la escritura, dice, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. O sea, ¿cómo podemos corregirnos? Viendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Así nos podemos corregir. Porque si no le haces caso a la palabra, menos le vas a hacer caso a alguien que te lo diga. Entonces, es bien importante. Hay una gran diferencia entre la corrección del hombre y la corrección de Dios. Claro que sí. El hombre a veces no señala las equivocaciones para que nosotros cambiemos, la señala para que nos duela, para que nos sintamos avergonzados. Pero Dios cuando nos señala algo, hermanos, no es para que nos duela,
Es para que entendamos y ampliemos nuestro panorama y digamos, necesito cambiar. Me es necesario, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, fíjense lo que dice ahí, en Proverbios 13:18, que la corrección recibe honra. Ya lo leímos hace rato. Entonces, es bien importante eso, hermano. La tercera causa, hermanos, de nuestros fracasos a veces es que no aceptamos, no pusimos nuestra confianza en Dios. Ahí dice Sofonías, capítulo 3, no confiamos en Dios, hermanos. La confianza es algo bien difícil de ganar porque hoy en día hay mucha gente que nos defrauda, mucha gente que nos engaña y por eso ya ponemos nuestras reservas para confiar en algo o en alguien, ¿verdad? Dice la tercera, no confío en Jehová, no confío en Jehová. No tenía confianza el pueblo de Israel en Dios. A pesar de que había visto muchas cosas, fíjense, no aceptó del todo confiar en Dios. Porque nosotros los seres humanos somos muy de vista. Veo, creo. Pero no, con Dios es creo y veo. Pero por eso, ¿verdad? Nos cuesta trabajo creer en Dios. Porque las cosas de Dios casi todas son por fe. Y la fe es de confianza, es de creer, es de no dudar. Ahora, a veces solo ponemos nuestra confianza en lo terrenal, en lo humano, en lo que vemos y no confiamos, ¿verdad? Totalmente en Dios. Y no aprendemos totalmente a confiar en Dios, hermanos. Entonces, es bien importante aprender a confiar totalmente en Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 31:1. Hay de los que deciden ir a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Señor ni buscan a Jehová. Mejor descienden a Egipto. Se nos predicaba el domingo, no descendamos a Egipto. Es que allá hay mucho dinero, es que allá sí hay esto, es que allá... No, confiemos en Dios. Porque dice, hay de los que deciden a Egipto, hay de los que deciden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. O sea, hay algo visible en que confiar. Hay carros, hay caballos, hay jinetes. En eso puedo confiar. Pero dice, no, confía en Dios. Entonces, hermanos, es bien importante estar confiando en Dios porque muchas veces eso hace que fracasemos. La duda siempre va a traer fracaso a nuestra vida. Amén. Jeremías capítulo 17:7. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Es difícil confiar? Sí, sí lo es. Pero es la única manera de obtener las promesas, confiando. Y por eso muchas veces nos vamos a situaciones de fracaso, porque no hemos aprendido a soltarnos en Dios, a decir, sí, confío en ti, Señor. Y eso trae, ¿verdad?, fracaso a nuestra vida. También Jeremías, capítulo 39, verso 18, dice, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Te voy a bendecir. Si usted lee este capítulo dice, ¿por qué? Porque tuviste confianza en mí. Es muy fácil perder la confianza. Es muy difícil mantener la confianza. Pero cuando tú te mantienes en una confianza, dice el Señor, te voy a bendecir. ¿Por qué? Porque confiaste. Amén. También Primera de Juan 3:21 dice, confianza tenemos en Dios. Y por último, hablando de la confianza, en Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto hablando de la oración, hermanos. Cuando tú en la oración estás confiando, dice, y pides de acuerdo a su voluntad, confianza y pedir de acuerdo a su voluntad, te van a traer un resultado. Él nos oye, dice.
Cuando tú estás confiando y estás pidiendo conforme a tu voluntad, Él nos oye. Gloria a Dios, hermanos. Por último, el último causa de nuestro fracaso a veces es no nos acercamos al Señor. No, pues imaginen, si no queremos oírlo, si no queremos aceptar corrección, si no confiamos, mucho menos vamos a querer acercarnos a Dios. A lo mejor usted va a ver ahorita una lucecita, hermanos, pero mi vista ya es muy mala y a veces tengo que ayudarme con esta luz para poder ver los pasajes porque la Biblia tiene la letra chiquita. Pero usted no se fije en la lucecita, escuche, ¿verdad? Lo que está la palabra de Dios diciendo. Dice que a veces no nos acercamos a Él. Y a veces nos acercamos por tiempos. Somos como las luces intermitentes. ¿Ha visto las luces intermitentes de los carros? Por tiempos. Ay, hoy sí me acerco al Señor. No, hoy me está yendo muy bien, mejor no, me acuerdo. No, hoy me está yendo muy mal, me acerco al Señor. O viceversa. O en este tiempo sí, como que nosotros decidimos cuándo acercarnos a Dios. No, todos los días necesitamos estar cerca de Dios. A veces también por eso fracasamos, hermano. Y eso puede ser una causa de nuestros fracasos, el no estar cerca del Señor. Cerca de ti, Señor. Amén. Cerca de Dios, hermanos. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que tenemos que estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque en Él confiamos. Segunda de Corintios 3:4 dice, y tal confianza tenemos en Cristo para con Dios. Tenemos que tener confianza para poder acercarnos a Dios. Entonces, nuestros fracasos no son por causa del dinero o por... Ahora bien, como hemos visto, a veces las causas de nuestro fracaso son no escuchamos la voz de Dios, no recibimos la corrección, no pusimos nuestra confianza en Dios y no nos acercamos a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que con frecuencia estemos analizando las causas de por qué no hemos logrado ciertas cosas, ya sea en nuestra vida cristiana, ya sea como papás, como miembros. Que el Señor nos ayude a analizar esto y a poder revertirlo con la ayuda de Dios, de su palabra, y poder de nuestro autoanálisis y ver que la misericordia de Dios es grande y cada día nos da una oportunidad de ser vencedores y de ser victoriosos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, el que nos lleve a la victoria, pero que nosotros tengamos la conciencia, Señor, de poder analizar los pasos que damos para lograr esas victorias. Tú quieres que oigamos tu voz. Tú quieres, Señor, que nos acerquemos a ti. Tú quieres que aceptemos la corrección, Señor. Tú quieres, Señor, que confiemos en ti. Por eso en esta tarde venimos delante de tu presencia para decirte, Señor, que queremos ser vencedores, pero también queremos llevar a la práctica estos pasos que nos llevan a ser vencedores. Ponemos la iglesia de Dios en tus manos, ponemos a tu pueblo en tus manos, nuestra vida en tus manos, nuestra familia en tus manos, y que tu nombre, Señor, sea bendecido desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga. Pues estamos en contacto, si Dios nos presta vida. Nos vemos el domingo, 11 de la mañana, en nuestra escuela dominical. 12 del día, nuestro servicio general. Acuérdese, tráigase su cubrebocas, no se le olvide. Si usted también tiene gel en su casa, tráigaselo. Tenemos que estar con esas medidas que nos ayudan, ¿verdad? En esta epidemia, en esta pandemia. Y que el Señor, ¿verdad?, nos siga fortaleciendo. Miércoles 8:30 tenemos nuestro tiempo de oración como iglesia. Yo sé que usted personalmente tiene sus tiempos de oración, sígalos teniendo, eso es algo que le va a ayudar. Y como iglesia los esperamos a las 8:30 el día miércoles. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.